Hola, soy Sofía, y mi propia madre le dio las llaves de mi auto, el que pagué con años de mi trabajo, a mi hermana para que se fuera de fiesta un fin de semana a Los Cayos de Florida. Simplemente decidió que los planes de ella eran más importantes que mi propiedad, mi esfuerzo y mi dignidad. Fue la anulación más absoluta que he sentido en mi vida. ¿Alguna vez te han hecho sentir completamente invisible dentro de tu propia familia? Antes de contarte la expresión en el rostro de mi madre, cuando se enteró de que había denunciado el robo a la policía, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la hija responsable finalmente decide que ya fue suficiente. Todo comenzó en uno de esos almuerzos de domingo en la casa de mis padres en Kendall, que para mí siempre se sentían más como una obligación que como una reunión familiar. El aire estaba cargado con ese aroma a sofrito y a tensión no resuelta que impregnaba las paredes. Yo, con 25 años y mi carrera de arquitecta despegando, vivía en mi propio apartamento en Brickell, un mundo completamente diferente. Pero cada domingo volvía a ser la hija mayor, la sensata, la que se suponía que debía entenderlo todo y no quejarse de nada. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras recogía mi bolso para irme, noté que algo faltaba. Busqué en el bolsillo de mi chaqueta, en el fondo del bolso, en la mesita de la entrada. Nada. Mis llaves, las llaves de mi BMW, no estaban en ninguna parte. Le pregunté a mi madre, Isabela, con una calma que no sentía. «Mamá, ¿has visto las llaves de mi carro?» Ella ni siquiera levantó la vista del fregadero, donde lavaba los platos con una lentitud exasperante. Su voz salió con una naturalidad que me heló la sangre. «Ah, eso. Se las llevó Camila. Tenía un viaje con sus amigas a Los Cayos y su carro no es seguro para un viaje tan largo. Necesitaba uno mejor». Lo dijo como si estuviera comentando el clima, como si fuera la cosa más lógica del mundo que mi hermana de 22 años, que aún vivía de ellos y no cuidaba nada, simplemente tomara mi posesión más preciada. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies, no por el auto en sí, sino por la facilidad con la que mi existencia y mis logros eran borrados. Me quedé paralizada, tratando de procesar la magnitud de la falta de respeto. «¿Cómo que se las llevó? ¿Por qué nadie me preguntó?», logré decir, con la voz temblorosa. Mi madre finalmente se giró, secándose las manos en un paño y mirándome con esa expresión de mártir que tan bien conocía. «Ay, Sofía, no hagas un drama. Tú ganas bien, puedes pedir un Uber». Camila de verdad lo necesitaba, pobrecita. Ha estado muy estresada con sus clases. Esa frase, «tú puedes», era la historia de mi vida. Yo podía aguantar, yo podía resolver, yo podía sacrificarme, porque era la fuerte, la que no daba problemas. En ese instante comprendí que para mi madre yo no era una persona con necesidades o sentimientos, sino un recurso ilimitado para satisfacer los caprichos de su hija adorada. No era la primera vez que algo así sucedía, por supuesto. Esto era solo la culminación de miles de pequeñas traiciones. Recordé el suéter de diseñador que había ahorrado para comprarme, destinado a una importante presentación de trabajo, y que apareció una semana después en las fotos de Instagram de Camila, manchado de vino en una fiesta. Cuando reclamé, la respuesta de mi madre fue idéntica. «No seas egoísta, a ella le quedaba tan lindo y solo quería divertirse». Siempre era lo mismo, mis límites eran sugerencias, mi propiedad era comunal y mis sentimientos eran una exageración. Pero un suéter era una cosa. Mi auto era diferente. Era el símbolo tangible de mi independencia, de cada noche que trabajé hasta tarde, de cada fin de semana que sacrifiqué para construir mi futuro lejos de esa casa. Ese BMW Serie 3 usado no era solo un lujo para mí, era mi declaración de independencia. Representaba el silencio de mi apartamento en Brickell después del ruido constante de mi casa familiar. Representaba la libertad de poder ir y venir sin dar explicaciones. Representaba la primera cosa verdaderamente mía, algo que nadie me había regalado y que había ganado con el sudor de mi frente. Verlo tratado como un juguete comunitario que podía ser entregado a la hermana más irresponsable del planeta no fue solo un insulto, fue una profanación. Era la prueba final de que, sin importar cuánto éxito tuviera o cuán independiente fuera,
En esa casa siempre sería la segunda opción, la proveedora silenciosa, cuya única función era facilitar la vida de los demás. No grité, no lloré, no hice la escena que quizás mi madre esperaba para poder llamarme histérica. Una calma glacial se apoderó de mí. La miré fijamente por un segundo. Vi en sus ojos que no había ni una pizca de arrepentimiento, solo la molestia de tener que justificarse. En ese silencio tomé una decisión. Ya no había nada que decir. Las palabras se habían gastado a lo largo de los años, en conversaciones que nunca llegaron a ninguna parte. Me di la vuelta sin decir una palabra más, salí por la puerta principal y caminé hasta la acera. El sol de la tarde de Miami se sentía extrañamente frío sobre mi piel. Saqué mi celular, abrí la aplicación de Uber y esperé, sintiendo que cada segundo que pasaba me alejaba más de la persona que solía ser. Durante el viaje de regreso a mi apartamento, el silencio del auto contrastaba con la tormenta en mi cabeza. Ya no sentía rabia, sino una claridad afilada y peligrosa. Había pasado toda mi vida tratando de ganar su respeto a través de mis logros, de mi responsabilidad, de mi infinita paciencia. Y nada había funcionado. Entendí que ellos nunca respetarían mis límites emocionales porque nunca los habían visto. Si quería que me respetaran, tendría que obligarlos a enfrentar límites que no pudieran ignorar, límites que tuvieran consecuencias reales y tangibles. La Sofía complaciente y comprensiva había muerto en la cocina de mi madre, entre el olor a sofrito y la excusa de un viaje a Los Cayos. Al llegar a mi edificio, pagué el viaje y entré en el lobby. Mientras guardaba el celular en mi cartera, mis dedos rozaron un pedazo de cartón rectangular. Lo saqué. Era la tarjeta de presentación del señor Rojas, un abogado amigo de la familia que me había ayudado con una consulta menor sobre mi contrato de alquiler hacía unos meses. Las había guardado por si acaso, sin saber que el acaso sería mi propia familia. La miré bajo la luz del vestíbulo. Rojas en Asociados Abogados. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. No sería una pelea familiar más, sería un procedimiento frío, metódico e innegable. La era de las conversaciones había terminado, la era de las acciones acababa de comenzar. Subí a mi apartamento y el silencio me golpeó como una pared. Dejé mi bolso en el mostrador de la cocina y la tarjeta del señor Rojas cayó sobre el granito frío. La recogí y la miré bajo la luz de los focos empotrados. Rojas en Asociados. Cada letra parecía brillar con una promesa de orden en medio de mi caos. En ese espacio que había diseñado y pagado yo misma, todo tenía un lugar. Todo obedecía a una lógica. Era mi santuario, la antítesis de la casa de mis padres, donde las fronteras eran invisibles y mis cosas eran de todos. Sostener esa tarjeta no se sentía como un acto de venganza, sino como un acto de autoconservación. Era la única herramienta que me quedaba para construir un muro que mi madre no pudiera derribar, con una de sus sonrisas condescendientes y una excusa barata. Era hora de trazar una línea, no en la arena, sino en el concreto. Una parte de mí, la hija entrenada para complacer, gritaba que estaba exagerando, que estaba a punto de romper a mi familia por un simple auto. Pero entonces la memoria del suéter apareció, tan vívida como si hubiera sido ayer. No era cualquier suéter, era una pieza de cachemira de Vince que había visto durante meses, esperando una oferta. Lo compré para la reunión con los socios principales de mi firma, quería sentirme poderosa y segura. Y la vi, en el Instagram de Camila, posando en un yate en la bahía de Biscayne, con mi suéter puesto y una mancha oscura de vino tinto en la manga. Cuando se lo mencioné a mi madre, su respuesta fue un suspiro de fastidio. «Ay, Sofía, por favor, es solo ropa. Deja que tu hermana disfrute un poco. Tú siempre estás trabajando». Esa frase, «tú siempre estás trabajando», ya no sonaba como un cumplido, sonaba como la justificación de su saqueo. Con manos temblorosas, pero con una resolución de acero, marqué el número de la tarjeta. Era domingo por la tarde, así que esperaba dejar un mensaje de voz, pero para mi sorpresa, el señor Rojas contestó. Su voz era tranquila y profesional. Le expliqué la situación de la manera más objetiva posible, omitiendo el torbellino de emociones y presentando los hechos. Propietaria del vehículo, título a mi nombre, el auto fue tomado sin mi consentimiento explícito, y no sabía con certeza su paradero.
Hablé como si estuviera describiendo un caso de estudio en una clase de derecho, no la implosión de mi propia familia. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que colocaba en la pared que estaba construyendo entre la vieja Sofía, la que aguantaba todo, y la nueva, la que estaba a punto de nacer de las cenizas de esa humillación. El señor Rojas escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un breve silencio. Esperaba que me diera un consejo paternalista, que me dijera que lo hablara con mi familia. Pero no lo hizo. Su respuesta fue puramente legal. Sofía, dijo con calma, lo que describes técnicamente se clasifica como uso no autorizado de un vehículo, que es un delito en Florida. Tienes todo el derecho de presentar un reporte en el departamento de policía de tu jurisdicción. Ellos se encargarán de localizar el vehículo y devolvértelo. Es un procedimiento estándar. No hubo juicio en su voz, solo hechos. Me explicó que no necesariamente significaría que Camila enfrentaría cargos criminales si el auto era devuelto de inmediato, pero crearía un registro oficial del incidente. Ese registro era exactamente lo que necesitaba. Una consecuencia real, innegable y documentada. Colgué el teléfono y sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso en mi apartamento. La decisión estaba tomada. Ya no era una idea furiosa en mi cabeza. Era un plan de acción validado por un profesional. Me senté en mi sofá, el que daba a la ventana con vistas a la bahía, y observé las luces de los otros edificios comenzar a encenderse. Me sentí increíblemente sola. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. Las peleas familiares, por muy feas que fueran, solían terminar con silencios incómodos o disculpas a medias que barrían todo debajo de la alfombra. Pero un reporte policial no se puede barrer. Es una mancha permanente, un testimonio oficial de una traición. Por primera vez entendí el verdadero peso de mi independencia. Significaba que a veces tienes que protegerte incluso de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Pasé el resto de la tarde del domingo en una especie de limbo. Intenté trabajar en unos planos, pero no podía concentrarme. Pedí comida a domicilio, pero apenas la probé. El lujo de mi apartamento en Brickell, que normalmente me llenaba de orgullo, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada objeto a mi alrededor. El sofá de diseño, la mesa de centro de mármol, el arte en las paredes. Era un recordatorio de lo duro que había trabajado para construir una vida separada. Y sin embargo, con un simple gesto, mi madre había demostrado que podía invadir esa vida, tomar su símbolo más preciado y regalarlo como si fuera un juguete viejo. La injusticia no estaba solo en el acto en sí, sino en la filosofía que lo respaldaba. Que mis logros no me pertenecían realmente, sino que eran un recurso familiar del que ella era la administradora. Alrededor de las 9 de la noche, mi celular sonó. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a contestar con una frialdad que no sentía. «¿Mi amor? ¿Llegaste bien a casa?», preguntó con una voz falsamente dulce, como si nada hubiera pasado. Era su táctica de siempre, ignorar el conflicto hasta que se disolviera por sí solo. Quería ver si yo ya lo había superado. «Sí, mamá, llegué bien», respondí, con la voz plana. Hubo una pausa. Podía sentir su desconcierto a través de la línea. Esperaba lágrimas, gritos o un sermón. No esperaba este muro de hielo. «¿Estás bien? Te oyes rara», insistió. «Estoy bien, mamá. Solo estoy ocupada». «Hablamos después», dije, y antes de que pudiera protestar, colgué. Fue la primera vez en mi vida que le corté una llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, que me bombardeara con mensajes de texto llenos de chantaje emocional. Pero no lo hizo. Mi respuesta la había descolocado. Ella no sabía cómo lidiar con esta versión de mí, una que no participaba en el drama, que no le daba el combustible emocional que necesitaba para justificar sus acciones. Me di cuenta de que su poder sobre mí no radicaba en su autoridad como madre, sino en mi voluntad de jugar su juego. Al negarme a participar, la había desarmado. Pero la victoria se sentía hueca. Me sentía poderosa y miserable al mismo tiempo, como si hubiera ganado una batalla,
solo para darme cuenta de que estaba completamente sola en el campo de guerra. La independencia, descubrí, podía ser un lugar muy solitario. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Sobre la mesita de noche había una foto enmarcada de nosotras tres, mi madre, Camila y yo, en la playa de South Beach cuando éramos más jóvenes. Yo tendría unos 12 años, Camila 9. Estábamos sonriendo, abrazadas. Por un momento sentí una punzada de dolor por esa niña de la foto, la que creía que el amor de su madre era incondicional. ¿En qué momento se había roto todo? O quizás nunca estuvo entero. Tal vez siempre fui la hija funcional, la que se cuidaba sola para que mi madre pudiera dedicar toda su energía a Camila. La hija que siempre parecía necesitar algo. La niña de la foto no sabía que su valor estaba ligado a su utilidad, pero la mujer que la miraba ahora sí lo sabía. Con un suspiro, tomé el marco y lo guardé en el cajón. Ya no podía seguir mirando una mentira. Mi resolución se endureció al recordar otra cosa. Hacía un año, mi madre me había pedido prestados $2,000 de mis ahorros para el pago inicial de mi apartamento. Dijo que era para una emergencia de Camila, un depósito para un curso de verano que supuestamente la ayudaría a encontrar su camino. Le di el dinero creyendo que era una inversión en el futuro de mi hermana. 2 semanas después, vi las fotos de Camila en un festival de música en California. No hubo ningún curso. El dinero se había ido en boletos de avión, entradas VIP y ropa nueva. Cuando confronté a mi madre, ella se encogió de hombros. Necesitaba un descanso, Sofía. Tú tienes un buen trabajo, lo recuperarás. No seas tan materialista. El auto no era un incidente aislado. Era la consolidación de un patrón de abuso financiero y emocional que había tolerado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, lunes, me desperté antes de que saliera el sol. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente lúcida. Me duché y me vestí con una precisión metódica. Elegí un traje sastre de color gris carbón, una blusa de seda blanca y mis tacones más serios. No me estaba vistiendo para mi trabajo en la firma de arquitectos. Me estaba vistiendo para la batalla. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras, y me recogí el pelo en un moño bajo y apretado. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía del todo. Parecía más fría, más dura, pero también más fuerte. Tomé mi bolso, las llaves de mi apartamento y la tarjeta del señor Rojas. Salí de mi edificio y, en lugar de girar a la derecha hacia mi oficina, giré a la izquierda, en dirección a la estación de policía del condado de Miami-Dade. La era de las acciones había comenzado oficialmente. La estación de policía de Miami-Dade en Doral era exactamente como la había imaginado, impersonal, funcional y con un persistente olor a desinfectante y a desesperación contenida. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Mientras caminaba por el pasillo de baldosas grises hacia el mostrador de recepción, cada paso resonaba con una finalidad aterradora. Una parte de mí, la hija obediente que había sido durante 25 años, me gritaba que me diera la vuelta, que volviera a casa y lo resolviera con una conversación más, pero sabía que otra conversación solo me llevaría a otra humillación. El traje sastre que llevaba puesto se sentía como una armadura, pero por dentro temblaba como una hoja. Estaba a punto de prenderle fuego al único puente que conocía, y no estaba segura de si sabría nadar en las aguas turbulentas que vendrían después. Me acerqué al mostrador de plexiglas, donde una oficial de policía con el pelo recogido en una coleta tirante levantó la vista de su computadora, con una expresión de aburrimiento profesional. ¿Sí?, preguntó, sin mucho interés. Mi garganta se sentía seca, como si estuviera llena de arena. Me aclaré la garganta y las palabras salieron en un susurro que apenas reconocí como mío. Hola, buenos días. Quisiera reportar un vehículo robado. Decir esas palabras en voz alta, en ese lugar, les dio un peso que me aplastó el pecho. Ya no era un drama familiar, una pelea entre hermanas. Era un crimen. La oficial me miró de arriba abajo, evaluando mi traje caro y mi bolso de diseñador, y su expresión cambió ligeramente, quizás con un atisbo de curiosidad.
Claro, dijo, señalando una silla junto a un pequeño escritorio. Tome asiento. La oficial Ramírez la atenderá en un momento. La oficial Ramírez era una mujer de unos 40 años, con una mirada tranquila que parecía haberlo visto todo. Me condujo a una pequeña oficina sin ventanas y me ofreció una silla. No me trató con condescendencia ni con impaciencia. Simplemente sacó un formulario y un bolígrafo. Muy bien, señorita, comenzó. Martínez, respondí. Sofía Martínez. Comencé a darle los detalles del auto. BMW Serie 3, año 2018, color azul medianoche, número de placa. Hablé con una voz monótona y controlada, como si estuviera dictando las especificaciones de un proyecto de construcción. Pero cuando llegó a la pregunta crucial, ¿sabe quién pudo haber tomado su vehículo? Mi compostura se resquebrajó. Tragué saliva y la miré a los ojos. Sí, lo sé. Lo tiene mi hermana. Mi madre le dio las llaves sin mi permiso. Esperaba un juicio, una mirada de sorpresa. No obtuve nada. La oficial Ramírez simplemente asintió y siguió escribiendo, como si fuera la historia más común del mundo. Ella me explicó el proceso con una calma metódica. Dado que se trata de un familiar, el procedimiento inicial es clasificarlo como uso no autorizado. Emitiremos una alerta para que la policía de Los Cayos localice el vehículo. Lo primero que harán será contactar a su hermana y solicitarle que devuelva el auto inmediatamente. Si coopera, es poco probable que se presenten cargos criminales. Si se niega o no podemos localizarla, la situación podría escalar. Me pidió el número de teléfono de Camila y el de mi madre. Sentí una punzada de culpa al dárselos, como si estuviera entregando los códigos de lanzamiento de un misil. Cada dígito que dictaba se sentía como una traición irrevocable. Estaba utilizando el sistema, un sistema frío e imparcial, para hacer lo que yo nunca había podido hacer: establecer un límite que no pudieran ignorar ni manipular. Mientras la oficial Ramírez introducía los datos en su computadora, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero un impulso me hizo mirar. Era un mensaje de texto con una imagen adjunta. La abrí. Mi corazón se detuvo. Era mi BMW, inconfundible, estacionado frente al bar Sloppy Joe's en Key West, un lugar famoso por sus fiestas. Pero no era eso lo que me quitó el aliento. A lo largo de toda la puerta del pasajero, desde el guardabarros delantero hasta el trasero, había un rayón profundo y malicioso, como si alguien hubiera arrastrado una llave con toda la furia del mundo. La pintura azul medianoche estaba abierta, mostrando el metal plateado debajo. Debajo de la foto, un simple texto. Tu hermana se está divirtiendo mucho. Espero que tengas un buen seguro. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sin pensarlo, le di la vuelta al teléfono y se lo mostré a la oficial. Acabo de recibir esto, dije, con la voz temblorosa. Ella tomó el teléfono y examinó la foto y el mensaje. Su expresión tranquila finalmente se endureció. Bueno, esto lo cambia todo, dijo, su tono ahora más grave. ¿Sabe quién envió este mensaje? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. La idea de que uno de los amigos de Camila fuera lo suficientemente cruel como para enviarme eso, para regodearse en el daño, me revolvió el estómago. Esto ya no es solo uso no autorizado, continuó la oficial. Esto es evidencia de posible vandalismo y destrucción de propiedad. Voy a añadir una nota en el reporte. La situación había escalado más allá de mi control. Ya no se trataba de recuperar mi auto, se trataba de un acto de agresión deliberada. Terminé de firmar la declaración. Mis manos temblaban tanto que mi firma apenas era legible. La oficial Ramírez me entregó una copia del reporte policial, un papel blanco con letras negras que se sentía tan pesado como una losa de concreto. El número de caso en la parte superior parecía mirarme, un código que representaba el fin de mi vida tal como la conocía. Haremos todo lo posible, señorita Martínez. Recibirá una llamada tan pronto como tengamos noticias. Salí de la estación de policía y la luz del sol de Miami me cegó por un instante. El aire húmedo y cálido se sentía sofocante. Había cruzado el Rubicón.
Había desatado una fuerza que no podía ser detenida con una disculpa a medias o una promesa vacía. Por primera vez, me sentí verdaderamente sola, pero también, de una manera extraña y aterradora, me sentí libre. Pedí un Uber para ir a mi oficina. Durante todo el trayecto no pude apartar la vista de la foto en mi teléfono. El rayón en mi auto se sentía como una herida en mi propio cuerpo. Era la manifestación física de años de pequeñas y grandes faltas de respeto, de límites ignorados y de sacrificios no reconocidos. Cada centímetro de esa marca era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Cualquier resto de culpa que pudiera haber sentido se evaporó, reemplazado por una ira fría y cristalina. Mi BMW no era solo un objeto de lujo, era el resultado tangible de mi disciplina, mi ambición y mi deseo de construir algo propio. Y ellas lo habían profanado con la misma facilidad con la que Camila se había manchado mi suéter de diseñador, como si mi esfuerzo no significara absolutamente nada. Llegué a mi oficina en el reluciente rascacielos de Brickell y traté de sumergirme en el trabajo, de encontrar consuelo en la lógica y el orden de los planos arquitectónicos. Pero era inútil. Mi mente era un torbellino de ansiedad y anticipación. Cada vez que mi teléfono sonaba o vibraba, mi corazón daba un salto. Estaba esperando la llamada. Sabía que vendría. Sabía que en la casa de Kendall el mundo de mi madre estaba a punto de implosionar. Me la imaginaba recibiendo la llamada de un oficial de policía, su confusión inicial convirtiéndose en incredulidad y luego en furia. Estaba esperando la explosión, el torrente de acusaciones y chantaje emocional que seguramente se dirigiría hacia mí. No era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. El silencio era una bomba de tiempo. Cerca del mediodía, la primera señal llegó, pero no de la forma que esperaba. Fue un mensaje de texto de mi padre, un hombre de pocas palabras que siempre se mantenía al margen de los dramas de mi madre y mi hermana. Su intervención era tan rara que supe de inmediato que la crisis había alcanzado un nivel sin precedentes. El mensaje era breve, casi críptico. Sofía, ¿qué hiciste? Tu madre me llamó llorando histéricamente. Dice que llamaste a la policía por Camila. No entiendo nada. Por favor, llámame. El mensaje de mi padre, el pacificador, el observador silencioso, era la confirmación de que la bomba había estallado. La onda expansiva estaba viajando directamente hacia mí y sabía que el próximo impacto sería directo, devastador y vendría de la voz de mi madre. Leí el mensaje de mi padre y sentí un nudo en el estómago. Sofía, ¿qué hiciste? La pregunta implicaba que yo era la agresora, la que había iniciado el caos. Era la narrativa de siempre. Yo era la causa del problema por reaccionar a sus acciones. Mi primer impulso fue llamarlo, explicarle mi versión, buscar su comprensión. Pero me detuve, con el dedo flotando sobre su nombre en la pantalla. No, hacer eso sería caer de nuevo en el mismo patrón, el de buscar validación en un sistema diseñado para negármela. Mi padre, en su pasividad, era un cómplice. Permitía que el desequilibrio existiera porque era más fácil que enfrentarse a mi madre. Decidí no responder. Esta vez, la onda expansiva tendría que llegar a mí directamente desde su origen. No iba a interceptarla ni a suavizarla. Me senté en mi silla de oficina, erguida, y esperé el verdadero impacto. No tuve que esperar mucho. Menos de 5 minutos después mi teléfono vibró violentamente sobre el escritorio. En la pantalla brillaba la palabra mamá. Un escalofrío recorrió mi espalda, una reacción pavloviana a décadas de condicionamiento. Pero lo combatí. Respiré hondo, conté hasta 3 y deslicé el dedo para contestar. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesa, creando una distancia física y emocional. No quería su voz directamente en mi oído. Antes de que pudiera decir «hola», su voz estalló, distorsionada por la furia y las lágrimas. «Sofía Alejandra Martínez, ¿se puede saber qué demonios crees que estás haciendo? ¿Llamar a la policía? ¿A tu propia familia?» Era un torrente, un huracán de acusaciones diseñado para derribarme antes de que pudiera construir una defensa. Me mantuve en silencio, dejando que la tormenta inicial pasara sobre mí sin tocarme. «Tu hermana me llamó llorando, aterrorizada. La policía la contactó. La trataron como a una delincuente».
¿Es eso lo que querías? ¿Ver a tu hermana humillada, posiblemente arrestada, por una estupidez, por un pedazo de metal? Después de todo lo que he hecho por ti, de todos los sacrificios que hice para darte la mejor educación, la mejor vida. Así es como me pagas, destruyendo a tu familia por tu egoísmo. Cada palabra era un dardo envenenado, cuidadosamente seleccionado de su arsenal de manipulación. La culpa, la ingratitud, el materialismo, eran sus armas de siempre, las que habían funcionado sin falta durante 25 años. Pero esta vez chocaron contra un muro de silencio. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, supe que era mi turno. No para defenderme, sino para establecer los hechos. «Mamá», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, casi ajena. «No hay nada que discutir. Ustedes tomaron mi propiedad sin mi consentimiento. Eso es un hecho. Presenté un reporte a la policía. Eso también es un hecho. Las consecuencias de esas acciones no son mi responsabilidad». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. No era la respuesta que esperaba. Esperaba gritos, llanto, súplicas. No esperaba esta fría declaración de causa y efecto. «Propiedad», siseó ella, recuperando la voz. «¿Desde cuándo te volviste tan materialista? Es solo un carro, un estúpido carro. Tu hermana lo necesitaba. ¿No entiendes eso? La familia se ayuda». Su intento de minimizar el valor de mi esfuerzo, de mi independencia, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. La calma se mantuvo en mi voz, pero mis palabras se afilaron. «No, mamá, no es solo un carro», repliqué, mi tono tan cortante como el cristal. Y parece que Camila y sus amigos están de acuerdo, porque no solo lo usaron sin permiso, sino que decidieron vandalizarlo. Me incliné hacia adelante, como si ella pudiera verme a través del teléfono. «Recibí una foto esta mañana. Hay un rayón profundo en toda la puerta del pasajero. La policía ya no lo está tratando como un simple uso no autorizado. Ahora está clasificado como destrucción de propiedad privada. Así que no es solo un carro, ahora es la evidencia de un crimen». El silencio que siguió fue diferente. No era de incredulidad, era de puro y absoluto pánico. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza, calculando el costo real de su decisión, el valor del auto, el costo de la reparación, las implicaciones legales. ¿Qué foto? ¿De qué estás hablando?», balbuceó, su voz despojada de toda su furia y llena de un miedo que nunca antes le había escuchado. «No me importa cómo pasó. Solo me importa que pasó mientras estaba bajo la custodia de la persona a la que le diste mis llaves. La policía tiene la foto, mamá. Tienen el número de caso. Esto ya no está en mis manos ni en las tuyas. Está en manos del sistema legal». Por primera vez en la conversación, y quizás en mi vida, sentí que tenía el control. No porque estuviera siendo cruel, sino porque estaba operando con una lógica que ella no podía manipular. Los hechos eran inmunes a su chantaje emocional. El reporte policial, esa simple hoja de papel, era un escudo que sus palabras no podían penetrar. Su miedo se convirtió rápidamente en desesperación y recurrió a su última arma, la más devastadora. «Sofía, escúchame». Su voz ahora era un susurro suplicante, la táctica final de la mártir. «Tienes que detener esto. Ve a esa estación y retira la denuncia. Diles que fue un malentendido. Si no lo haces, si dejas que esto continúe, te juro que habrás perdido a tu familia para siempre. Olvídate de que tienes una madre, olvídate de que tienes una hermana. Estarás sola». Era el ultimátum final, la amenaza nuclear. La elección entre mi dignidad y mi familia. En el pasado, esa amenaza me habría destrozado, me habría hecho ceder instantáneamente. Pero la Sofía que sostenía el teléfono ya no era esa persona. Había vivido sintiéndome sola dentro de mi familia durante años. La soledad real no podía ser peor. «Lo entiendo», respondí, y el peso de esas dos palabras pareció absorber todo el sonido de la habitación. No hubo ira, no hubo tristeza, solo una aceptación tranquila y desoladora. «Si ese es el precio, estoy dispuesta a pagarlo». Y sin esperar respuesta,
Colgué. Dejé caer el teléfono sobre el escritorio, como si quemara. El silencio en mi oficina era absoluto, pero en mi interior resonaba el eco de un puente colapsando en la distancia. Me sentía vacía, pero también ligera. El miedo a su desaprobación, un peso que había cargado toda mi vida, se había ido. Me había amenazado con lo que más temía y yo había sobrevivido. No solo había sobrevivido, sino que había elegido mi propio bienestar por encima de la ilusión de una familia que solo me quería cuando era útil. Mientras el shock de mi propia decisión se asentaba, mi teléfono vibró de nuevo. No era mi madre, era un mensaje de Camila. Mi pulso se aceleró mientras lo abría. «Eres una psicópata, ¿lo sabías? Tratando de meterme en la cárcel por un estúpido carro. Mamá tiene razón, siempre has estado celosa de mí. Espero que te pudras sola en tu apartamento de lujo. Ah, y por cierto, el rayón fue un accidente. Uno de mis amigos se tropezó. Supéralo». No había ni una pizca de remordimiento, solo veneno, arrogancia y la misma narrativa de víctima que mi madre había perfeccionado. Leer sus palabras fue como recibir un regalo inesperado. Borró cualquier duda persistente, cualquier rescoldo de culpa que pudiera haber quedado. Eran exactamente iguales. Su mensaje no era una súplica, era una declaración de guerra. Y confirmó, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto. Miré la copia del reporte policial que había dejado sobre mi escritorio. El número de caso parecía mirarme fijamente. Ya no era un documento de agresión, sino mi declaración de independencia. Con una nueva y fría determinación, tomé mi celular. Busqué en mis contactos y encontré el número directo de la oficial Ramírez que ella me había dado. Marqué. Cuando contestó, mi voz era firme. «Oficial Ramírez, soy Sofía Martínez. Tengo información adicional sobre la ubicación del vehículo». Había pasado las últimas 2 horas contactando discretamente a un par de conocidos en común hasta dar con la dirección del Airbnb en Key West donde se estaban quedando. Se la dicté, calle por calle, número por número. Entiendo que esto puede acelerar el proceso de recuperación. Ella me agradeció y me aseguró que enviaría una unidad local de inmediato. Colgué el teléfono. El siguiente movimiento ya no era mío. Había colocado todas las piezas en el tablero. Ahora solo quedaba esperar el jaque mate. Las siguientes horas en mi oficina fueron un ejercicio de autocontrol casi sobrehumano. Cada correo electrónico que llegaba, cada llamada a mi extensión, me hacía saltar. Había puesto en marcha una máquina impersonal y eficiente, y ahora solo podía esperar a que sus engranajes hicieran su trabajo. Me imaginaba la escena en Key West. Un par de oficiales de la policía local llegando al Airbnb, sus uniformes y su autoridad contrastando brutalmente con el ambiente de fiesta y despreocupación. Imaginaba la cara de Camila, su sonrisa de superioridad borrándose para dar paso a la confusión y luego al miedo. No sentía placer en esa imagen, solo una amarga sensación de necesidad. Era la única manera de que entendieran que mis no eran una sugerencia, sino una frontera. La calma antes de la tormenta siempre es la parte más aterradora, porque sabes que el silencio es solo una mentira temporal. La tormenta se desató a las 3:15 de la tarde. No fue una llamada, sino una ráfaga de mensajes de texto de Camila, tan caóticos y mal escritos que apenas se entendían. «La policía está aquí». «¿Qué hiciste, loca? Están hablando de llevarme». «Mamá amaba a matarte». Los leí uno por uno, sin responder. Cada mensaje era una confirmación de que la realidad la había alcanzado. Ya no era un juego, ya no era su hermana mayor siendo exagerada. Eran hombres y mujeres con placas y autoridad legal, haciéndole preguntas que no podía ignorar con una risa o un encogimiento de hombros. Por primera vez en su vida, Camila se enfrentaba a una consecuencia que no podía ser suavizada por nuestra madre. Observé los mensajes aparecer en mi pantalla con la distancia de un científico observando una reacción química inevitable. El catalizador había sido introducido. La explosión era simplemente el resultado esperado. 10 minutos después, sonó mi teléfono. Era un número con el código de área de Los Cayos. Contesté, y la voz tranquila y profesional de un oficial me saludó. «Señorita Martínez, soy el oficial Daniels del Departamento de Policía de Key West.
La llamo en referencia al reporte de su vehículo. Lo hemos localizado en la dirección que nos proporcionó. Su hermana, Camila Martínez, está con nosotros. Hizo una pausa. El vehículo presenta un daño significativo en el lado del pasajero, tal como usted describió. Su hermana afirma que fue un accidente. En este momento estamos tratando de determinar los siguientes pasos. Escuchar esas palabras de una fuente oficial me dio un escalofrío. Era real. Había pasado de ser un drama familiar a un expediente policial. Entiendo, oficial, respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Agradezco su rápida respuesta. Apenas colgué con el oficial Daniels, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Esta vez, su voz no era de furia, sino de pánico puro y sin adulterar. «Sofía, por el amor de Dios, tienes que parar esto ahora mismo», gritó, su voz quebrada por el llanto. «El oficial llamó a tu padre. Están amenazando con arrestar a Camila por vandalismo. Por destrucción de propiedad. ¿Entiendes lo que eso significa? Tendrá antecedentes penales. Su futuro, Sofía, estás arruinando el futuro de tu hermana por un maldito carro. Ya no había acusaciones de egoísmo, solo el miedo crudo a las consecuencias. La realidad del sistema legal, algo que ella nunca había considerado, se había estrellado contra su mundo de reglas flexibles y favoritismo. El reporte policial, ese simple papel, se había convertido en un arma más poderosa que cualquier grito o discusión. «Esto ya no se trata del carro, mamá», le dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. En ese momento recordé el dinero, el suéter, todas las pequeñas y grandes traiciones. El setup de años de abuso se convirtió en el payoff de mi resolución. Esto se trata de los $2,000 que me pediste para un curso de verano que se convirtieron en un viaje a un festival de música. Se trata de cada vez que tomaste algo mío, algo por lo que trabajé, y lo trataste como si no valiera nada. El carro solo fue la última vez. La última. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Le había arrebatado su narrativa. Ya no podía pintarme como la hija materialista y rencorosa. Había conectado su acción actual con un patrón de comportamiento innegable, y eso la desarmó por completo. ¿Qué quieres de Sofía?», susurró, su voz apenas audible. Era la primera vez que me preguntaba lo que yo quería. No lo que necesitaba Camila, no lo que era más fácil para ella, sino lo que yo quería. La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Tomé una respiración profunda, sintiendo el poder cambiar de manos de una forma tan definitiva que era casi palpable. «Quiero que Camila conduzca mi auto de regreso a Miami. Sola. Esta misma noche, quiero que me entregue las llaves en la puerta de mi apartamento. Y quiero los $2,000 que me debes transferidos a mi cuenta antes del viernes. Si esas 3 cosas suceden, hablaré con el oficial y le diré que considero el asunto resuelto y que no deseo presentar cargos por el vandalismo, siempre y cuando el seguro cubra la reparación del rayón». Establecí mis términos, no como una negociación, sino como un decreto. Pude oír un sollozo ahogado, el sonido de una voluntad quebrándose. «Está bien», dijo mi madre, su voz era la de una extraña. «Está bien, Sofía, se lo diré». No hubo más discusiones, no hubo más intentos de manipulación. Solo una rendición total y absoluta. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el tráfico moverse por la avenida Brickell. Me sentía extrañamente vacía. Había ganado. Había doblegado a la matriarca de mi familia, a la fuerza de la naturaleza que había dictado las reglas de mi vida desde que nací. Pero la victoria no se sentía dulce. Se sentía como el final de algo, como si acabara de firmar el certificado de defunción de la familia que, a pesar de todo, una parte de mí siempre había querido tener. La soledad de mi independencia nunca se había sentido tan vasta. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud agónica. Salí del trabajo, tomé un Uber a casa y me senté en el silencio de mi apartamento. No encendí la televisión, no puse música. Solo esperé. Cada sonido en el pasillo me hacía sobresaltar. Alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi banco.
Una transferencia de $2,000 de la cuenta de mi madre había sido recibida. Miré la notificación durante un largo rato. No era el dinero lo que importaba. Era el reconocimiento. Era la primera vez que mis límites eran reconocidos con una acción concreta en lugar de ser ignorados con una excusa. Era la primera vez que una consecuencia que yo había impuesto se materializaba. Era un pago por un suéter, por un viaje, por un sinfín de pequeñas humillaciones. Era el principio del fin. Poco después de la medianoche sonó el timbre. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba Camila, sola, bajo la dura luz del pasillo. Su rostro estaba hinchado por el llanto, su ropa de fiesta arrugada y su habitual aire de arrogancia había sido reemplazado por una expresión de resentimiento y agotamiento. Se veía pequeña y derrotada. Respiré hondo, abrí la puerta y me quedé allí, en silencio, bloqueando la entrada. No la invité a pasar, no le dije una palabra. Simplemente esperé. El pasillo entre nosotras se sentía como un cañón, lleno de todo lo que nunca nos habíamos dicho. Ella evitó mi mirada. Sin decir una palabra, extendió la mano y dejó caer las llaves de mi BMW en la palma de mi mano. El metal se sintió frío y pesado, un ancla que me devolvía a la realidad. Las llaves, el objeto que había iniciado todo este cataclismo, estaban de vuelta en mi poder. «Espero que estés feliz», murmuró, su voz llena de veneno. No respondí. No había nada que decir. Simplemente la miré por un segundo más, no a mi hermana, sino a una extraña con la que compartía sangre, pero nada más. Luego, lentamente, cerré la puerta en su cara. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido más definitivo que jamás había escuchado. Era el sonido de un capítulo cerrándose para siempre. Sola en mi apartamento, apreté las llaves en mi puño. Caminé hacia la gran ventana que daba a la bahía y miré hacia abajo, al estacionamiento. Allí estaba, mi BMW azul medianoche, de vuelta en su lugar. Desde mi piso 25 no podía ver el feo rayón que marcaba su costado, pero sabía que estaba allí. Era una cicatriz, un recordatorio permanente de la batalla que acababa de librar y ganar. El auto estaba de vuelta, pero estaba dañado. Mi familia, o lo que quedaba de ella, también estaba de vuelta en sus respectivos lugares. Pero la estructura que nos unía estaba rota, quizás irreparablemente. Sosteniendo las llaves del símbolo de mi independencia recuperada, me di cuenta de que la verdadera libertad no era tener un auto de lujo o un apartamento en Brickell. La verdadera libertad era el silencio al otro lado de esa puerta recién cerrada. A la mañana siguiente, el sol que entraba por mi ventana se sentía diferente. Era el primer día de mi nueva vida, una vida regida por mis propias reglas. Lo primero que hice, incluso antes de prepararme un café, fue llamar a la oficial Ramírez. Mi voz era firme, desprovista de la ansiedad del día anterior. Le informé que el vehículo había sido devuelto, que había llegado a un acuerdo privado con mi familia respecto a los daños y que, por lo tanto, no deseaba presentar cargos formales por el vandalismo. Sentí un peso inmenso quitarse de mis hombros al decirlo. No era un acto de perdón, sino de control. Yo había iniciado el proceso, y ahora yo lo estaba concluyendo. En mis propios términos, la oficial fue profesional y comprensiva. «Entendido, señorita Martínez. Cerraremos el caso». Colgué, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi apartamento no se sintió como soledad, sino como paz. Llevar el auto al taller fue un acto extrañamente terapéutico. Ver el rayón bajo la luz del día, tan profundo y feo, era la prueba física de la toxicidad que había permitido en mi vida durante tanto tiempo. El mecánico, un hombre amable de Hialeah, silbó al verlo. «Alguien estaba muy enojado», dijo. Le expliqué que lo cubriría el seguro. El proceso fue burocrático y tedioso. Llamadas, formularios, el pago del deducible de $500. Decidí pagarlo yo misma. No quería que ese dinero se convirtiera en otra arma, otra deuda que mi madre pudiera usar en mi contra. Quería que la reparación fuera un acto puramente mío, un cierre financiero y simbólico.
Mientras firmaba los papeles, sentí que no solo estaba reparando una puerta, sino que estaba reforzando la muralla que había construido a mi alrededor. Era el costo de mi libertad, y lo pagué con gusto. Las semanas que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. No hubo llamadas furiosas de mi madre ni mensajes venenosos de Camila. Era como si, al negarme a participar en su drama, hubiera dejado de existir para ellas. Al principio, la ausencia de su ruido constante en mi vida se sentía extraña, casi antinatural. Había un vacío donde antes había ansiedad, pero poco a poco, ese vacío comenzó a llenarse de otras cosas. De la música que ponía por las mañanas, de largas caminatas por Brickell Key después del trabajo, de cenas tranquilas con amigos que no me exigían nada más que mi compañía. Me di cuenta de que la familia que había perdido no era una fuente de amor, sino de estrés. La paz que encontré en su ausencia fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Mi padre fue el único que rompió el silencio, unas 3 semanas después. Me envió un mensaje de texto corto y simple. ¿Estás bien, mija? No había acusaciones ni preguntas sobre mi madre o mi hermana, solo una pregunta directa sobre mi bienestar. Le respondí con la misma sencillez. Estoy bien, papi. Gracias por preguntar. A partir de ahí, establecimos una nueva forma de comunicación, una línea directa que sorteaba el campo minado de mi madre. Hablábamos una vez por semana, conversaciones breves sobre el trabajo, el clima, los Miami Dolphins. Nunca mencionábamos lo que había pasado. Era un acuerdo tácito. Él no me pediría que me reconciliara, y yo no le pediría que tomara partido. Era una relación frágil, construida sobre las ruinas de la antigua, pero era real y, por primera vez, era solo nuestra. A través de mi padre, me enteré de las consecuencias prácticas en la casa de Kendall. Camila, por primera vez en su vida, tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda en Dadeland Mall. Aparentemente mi madre le había dicho que, si quería seguir con su estilo de vida, tendría que empezar a pagarlo ella misma. El flujo de efectivo de la fuente Sofía se había secado, y el impacto fue inmediato. No sentí alegría ni satisfacción al saberlo, solo una distante sensación de justicia. La realidad, una fuerza que mi madre siempre había logrado distorsionar en beneficio de Camila, finalmente había penetrado en su burbuja. Ya no estaba yo allí para amortiguar el golpe. Estaba aprendiendo, de la manera más dura, que las acciones tienen consecuencias. Mi relación con mi madre, Isabela, quedó reducida a cenizas. No volvimos a hablar. Un par de meses después del incidente, me la encontré en el supermercado Publix de mi barrio. Nos vimos a través del pasillo de los productos congelados. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en su rostro una mezcla de dolor, ira y quizás una pizca de arrepentimiento. Ella desvió la mirada primero. Yo simplemente empujé mi carrito y seguí mi camino. No hubo saludo, no hubo una sonrisa forzada. Solo el reconocimiento silencioso de que éramos dos extrañas que compartían un pasado. Había perdido su poder sobre mí, y sin ese poder no sabía cómo relacionarse conmigo. La matriarca había sido destronada, y el reino que gobernaba se había encogido a una casa en Kendall que de repente se sentía muy silenciosa. El señor Rojas, el abogado, me llamó una vez para dar seguimiento. Le conté que todo se había resuelto. Me alegro de que hayas podido establecer tus límites, Sofía, dijo con una calidez profesional. A veces, la única manera de que la gente te respete es mostrándoles que tus derechos no son negociables. Sus palabras validaron todo lo que había hecho. No era una hija rencorosa que había destruido a su familia. Era una mujer que había utilizado las herramientas de la sociedad para protegerse cuando el amor y la confianza habían fallado. Le agradecí sinceramente su consejo. Él había sido el catalizador, la voz tranquila y lógica que me había mostrado un camino de salida cuando yo solo veía un callejón sin salida. Unas semanas después recogí mi auto del taller. La puerta del pasajero estaba impecable. La pintura azul medianoche brillaba bajo el sol de Miami sin rastro de la herida que la había marcado. Pasé la mano por la superficie lisa. El daño había sido borrado, pero la cicatriz permanecía en mi memoria. Al conducir de regreso a mi apartamento,
con las ventanas bajas y la brisa del mar entrando, no me sentí triunfante. Me sentí serena. Había recuperado mi auto, mi dinero y mi dignidad. Pero había perdido la ilusión de la familia que siempre quise tener. La Sofía que se había comprado ese auto, la que buscaba la aprobación de su madre en cada logro, ya no existía. En su lugar había una mujer más dura, sí, pero también infinitamente más libre. En mi cumpleaños, meses después, recibí 2 mensajes de texto. Uno de mi padre, deseándome un feliz día y preguntándome si quería cenar con él la próxima semana. El otro, 1 hora después, era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Era de mi madre. Decía simplemente, «Feliz cumpleaños». No había apodos cariñosos, no había emojis, no había chantaje emocional. Solo 2 palabras. Lo miré por un momento. El fantasma de una relación pasada. Luego escribí mi respuesta, igualmente simple. «Gracias». Y guardé el teléfono. La guerra había terminado. Las fronteras estaban trazadas y eran respetadas. No era un final feliz de cuento de hadas, pero era mi final. Y por primera vez en mi vida, era uno que yo había escrito. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más grande de todo esto no tuvo nada que ver con un auto, ni con el dinero, ni siquiera con la justicia. La verdadera lección la aprendí en el silencio de mi apartamento en Brickell, en los días que siguieron a esa tormenta. Me di cuenta de que durante años había estado construyendo una vida hermosa por fuera, con un buen trabajo y un lugar increíble. Pero por dentro seguía viviendo en la pequeña habitación de la casa de mis padres en Kendall, esperando una aprobación que nunca iba a llegar. La llamada a la policía no fue un acto de venganza contra mi familia. Fue un acto de rescate para mí misma. Fue la declaración final de que mi paz interior, mi dignidad y mi esfuerzo no eran negociables, ni siquiera por las personas que se suponía que debían amarme más. Descubrí que los límites no son muros que construyes para mantener a la gente fuera, son las líneas que dibujas para definir dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Para las personas que están acostumbradas a cruzar esas líneas sin consecuencias, la simple existencia de una frontera se siente como un ataque personal. Mi madre y mi hermana no reaccionaron con furia porque yo fuera cruel, sino porque les quité el acceso ilimitado a mi energía, a mis recursos y a mi paciencia. La familia que yo destruí no era una familia basada en el amor y el respeto mutuo, sino en mi sacrificio silencioso. Al negarme a seguir pagando ese precio, no rompí nada que no estuviera ya roto. Simplemente, encendí la luz para que todos pudieran ver las grietas que siempre habían estado allí. Tuve que aceptar una de las verdades más dolorosas de la vida adulta. A veces, la familia en la que naces no es la familia que te nutre. El amor no debería ser una transacción en la que una persona da todo y la otra solo toma. El amor verdadero, el que sana y construye, se basa en el respeto. Y el respeto comienza por reconocer la individualidad del otro, sus logros, sus propiedades y, sobre todo, sus sentimientos. Forzar a mi familia a enfrentar las consecuencias legales de sus actos fue la única manera que encontré de enseñarles esa lección. No para castigarlos, sino para liberarme. Me liberé de la niña que necesitaba la validación de su madre para sentirse valiosa y abracé a la mujer que entendió que su valor no dependía de la opinión de nadie más. Y no voy a mentirles, esta paz tiene un precio. Hay días en que la soledad pesa. Hay momentos en que extraño la ilusión de lo que éramos, las risas en los almuerzos de domingo, incluso si estaban teñidas de tensión. Perder una familia, incluso una tóxica, es un duelo. Pero luego respiro hondo en el silencio de mi hogar. Un silencio que ya no es vacío, sino sereno. Y recuerdo el costo de ese ruido. Recuerdo la sensación de ser invisible, la humillación de ver mi esfuerzo pisoteado. Y entiendo que la soledad que a veces siento es 1000 veces preferible a la compañía que me anulaba. La paz que tengo ahora es una paz que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, con cada no que aprendí a decir y cada límite que me atreví a defender. Mi auto luce perfecto ahora, la pintura brilla y no hay rastro del rayón que lo marcó. Pero yo sé que la cicatriz estuvo ahí. Es un recordatorio invisible de que a veces, para sanar,
Primero hay que reconocer la herida y luego tomar las medidas necesarias para repararla, aunque el proceso sea costoso y doloroso. Esa cicatriz invisible me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñó que tengo derecho a proteger lo que es mío, ya sea un bien material o mi propia salud mental. Y cada vez que me subo a ese auto, no pienso en la traición. Pienso en la mujer que salió de esa estación de policía, la que eligió su dignidad por encima de la comodidad, y me siento orgullosa de ella. Si algo de mi historia te suena familiar, si alguna vez te has sentido como el pilar invisible que sostiene a todos los demás mientras tus propias necesidades se desmoronan, quiero que sepas algo, no estás exagerando. Tus sentimientos son válidos, tu esfuerzo importa, y tienes todo el derecho del mundo a trazar una línea y decir, hasta aquí. No necesitas que nadie más valide tus límites para que sean reales. La persona más importante a la que debes lealtad es a ti misma. Proteger tu paz no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona completa. A veces, la decisión más valiente es simplemente cerrar una puerta para poder abrir una ventana y respirar aire fresco por primera vez. Tu voz y tu historia merecen ser escuchadas, porque en cada una de nuestras batallas silenciosas hay una lección universal de fuerza y resiliencia. Aquí, en este espacio, no estás solo. Si mi viaje resonó contigo, si te viste reflejado en mi lucha por la dignidad, te invito a que te suscribas al canal y te unas a una comunidad que entiende que las guerras más duras no siempre se pelean en un campo de batalla, sino en la mesa de la cocina. Haz clic en el botón de abajo y déjame un comentario contándome tu propia experiencia. Sigamos esta conversación juntos, porque al compartir nuestras cicatrices, nos damos cuenta de que no son signos de debilidad, sino mapas de nuestra supervivencia.